Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca de las quemaduras. Los integrantes de este grupo somos Altamirano David, Espinosa Angie, Fierro Melanie y quien les habla, Godoy. A continuación encontramos los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre los antecedentes de las quemaduras, cómo es su valoración inicial, cómo las podemos clasificar, cómo es su profundidad, su diagnóstico y la reanimación de pacientes con quemaduras, también la transfusión, lesiones por inhalación, tratamiento, nutrición, complicaciones, cirugía, técnicas para cubrir las heridas y rehabilitación y prevención. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes. A lo largo de los años a las quemaduras se les ha otorgado un buen pronóstico, sin embargo, con los nuevos avances, especialmente la reanimación con líquidos y el desbridamiento temprano de la herida, su pronóstico ha mejorado y su expectativa de supervivencia es mucho más alta. Es por esto que la Asociación Americana de Quemaduras, ABA por sus siglas en inglés, se ha enfocado en el envío a centros especializados después de la estabilización inicial de pacientes quemados. Como podemos observar en el siguiente cuadro, tenemos algunos de los criterios que la ABA indica para el traslado de pacientes. Por ejemplo, cuando las quemaduras son de espesor parcial y afectan a más del 10% de la superficie corporal total. Cuando las quemaduras afectan a cara, manos, pies, genitales, perineo o articulaciones mayores. Cuando las quemaduras son de tercer grado en cualquier grupo etario, en las quemaduras eléctricas, en las quemaduras químicas, en lesiones por inhalación, en quemaduras en pacientes con otras enfermedades preexistentes que se encuentran complicadas, pacientes con quemaduras y traumatismos simultáneos, además en niños quemados en hospitales sin personal calificado para la atención de población pediátrica, en quemaduras en pacientes que necesitan intervenciones especiales de tipo social, emocional y de rehabilitación. Vamos a continuar con la valoración inicial del paciente quemado. Aquí hay 4 aspectos fundamentales que vamos a tratar. Primero, el tratamiento de las vías respiratorias. Una situación potencialmente letal que se puede presentar aquí es un edema rápido y grave de las vías respiratorias causado por una lesión térmica que se produce al inhalar humo. Por ello es fundamental anticipar la necesidad de una intubación para asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. Los signos que un paciente con afección respiratoria puede presentar van a incluir disfonías, sibilancias, estridores y el síntoma de la disnea, que es particularmente preocupante y debe promover una intubación endotelial inmediata. Otro punto muy importante de la valoración inicial es la valoración de otras lesiones. ¿Por qué? Porque los pacientes quemados deben considerarse como individuos con traumatismo, principalmente cuando los detalles de la lesión son imprecisos. Es por ello que necesitan una valoración completa en busca de otras lesiones, otros traumatismos. Otro punto muy importante que vamos a analizar es el cálculo del área quemada, que la veremos a mayor profundidad posteriormente. El cuarto punto que vamos a valorar es el diagnóstico por envenenamiento por monóxido de carbono y cianuro. Esto se produce ya que la afinidad del monóxido de carbono con la hemoglobina es casi 250 veces mayor que con el oxígeno, por lo tanto, esto conduce a una rápida anoxia y a una muerte si es que no es tratado a tiempo. Vamos a sospechar de un envenenamiento cuando hay la aparición de síntomas neurológicos inesperados, y lo que debemos hacer es medir las concentraciones de carboxihemoglobina arterial, y en el caso de resultar positivo este diagnóstico, el tratamiento sugiere la administración de oxígeno al 100%, ya que el oxígeno reduce la salida del monóxido de carbono de 250 minutos a 40 o 60 minutos. En el caso del cianuro, que se puede dar una intoxicación al aspirar el humo, los pacientes van a presentar una acidosis láctica persistente o elevación del símbolo ST en el electrocardiograma, ya que el cianuro inhibe la citocromo oxidasa que es necesaria para la fosforilación oxidativa. El tratamiento en estos casos va a consistir en la administración de tiosulfato de sodio, hidroxicobalamina y oxígeno al 100%. En la mayoría de los pacientes la acidosis láctica se resuelve solo con ventilación y el tratamiento con tiosulfato ya hace todo necesario. Durante la valoración inicial también vamos a colocar catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre e iniciar la reanimación con líquidos. Para las quemaduras que superan el 40% del área de superficie corporal total, es suficiente con 2 catéteres intravenosos de grueso calibre. Otra recomendación es la valoración secundaria temprana y amplia en todo el paciente quemado, pero especialmente con más atención en aquellos pacientes con
antecedentes de traumatismo concurrente. Los pacientes también deben cubrirse con mantas limpias durante el transporte y evitar las mantas calentadoras en pacientes con quemaduras moderadas y extensas de más del 20% de la superficie corporal total. Los estudios radiológicos de urgencia como una RX de tórax deben realizarse en la sala de urgencias, pero las valoraciones no urgentes de estructuras óseas pueden llevarse a cabo en la unidad de cuidados intensivos. Y por último, es muy importante recordar que los individuos con quemaduras agudas nunca deben recurrir a los antibióticos profilácticos, ya que se ha demostrado que esta medida favorece el desarrollo de infecciones micóticas y por microorganismos resistentes. Para iniciar la reanimación de individuos quemados, vamos a calcular las necesidades de líquido mediante el tamaño de la quemadura como porcentaje de la área de superficie corporal total. Esto era uno de los puntos principales en la valoración inicial del paciente, como van a recordar. Entonces aquí vamos a tener una fórmula muy utilizada que se denomina la regla de los 9. Este es un método simple, rápido y eficaz para calcular el tamaño de la quemadura. En personas adultas nos propone que las regiones anterior y posterior del tronco representan un 18% cada una, cada extremidad inferior un 18%, cada extremidad superior un 9% y la cabeza un 9%. Pero ¿qué pasa con los niños? En los niños, especialmente en los menores de 3 años, la cabeza posee una superficie relativa mayor y debe tomarse en consideración cuando se calcule el tamaño de la quemadura. Para los niños es útil el diagrama de Monty-Broder, que proporciona una medición más precisa. En el diagrama vamos a tener que por cada año de edad se resta un 1% de la cabeza y se suma un 0.5% en cada miembro inferior hasta los 10 años. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las quemaduras. Una clasificación general las denomina en térmicas, eléctricas y químicas. Las térmicas consisten en lesiones por flama, contacto o escaldadura. Las ocasionadas por flama son la causa más común de hospitalización por quemaduras y también poseen la tasa más alta de mortalidad. Se relacionan con fuegos de estructuras y lesiones por inhalación que vienen acompañadas por envenenamiento de monóxido de carbono. Las quemaduras eléctricas constituyen solo un 4% de las hospitalizaciones, pero son de especial interés ya que incluyen la posibilidad de causar arritmias cardíacas y síndromes compartimentales en la cardiocrisis recurrente. Es por ello que en todo sujeto con quemadura eléctrica se recomienda obtener un electrocardiograma inicial. El síndrome compartimental y la radiomiólisis son habituales en las lesiones eléctricas de alto voltaje y por lo tanto se debe mantener la vigilancia en busca de un compromiso neurológico o vascular y debe realizarse una fasciotomía incluso en los casos de sospecha clínica moderada. Cuando hay síntomas visuales y neurológicos, a largo plazo van a ser necesarios un tratamiento y una valoración por un oftalmólogo y un neurólogo. Y por último, las quemaduras químicas son las menos comunes pero las más potencialmente letales, ya que los componentes más importantes del tratamiento inicial van a ser la eliminación cuidadosa de las sustancias tóxicas del paciente y la irrigación del área afectada con agua por mínimo de 30 minutos, exceptuando los casos concretos de polvo o formas de lejía en polvo, en los cuales debe eliminarse de manera mecánica del paciente para evitar la activación del hidróxido de aluminio con el agua. Las quemaduras también pueden clasificarse según su profundidad, como lo propuso Dupuytren. Vamos a tener 4 tipos de quemaduras: las de primer grado, que son superficiales, las de segundo grado de espesor parcial, las de tercer grado de espesor total y las de cuarto grado que afectan a los tejidos subyacentes. Las quemaduras de espesor parcial se subdividen en superficiales o profundas según sea la profundidad de la adherencia afectada. Y desde el punto de vista clínico, las de primer grado son dolorosas, pero no forman vesículas. Las de segundo grado tienen afectación térmica, son muy dolorosas, forman ampollas y presentan exudado. Y las quemaduras de tercer grado son duras, indoloras y no palidecen a la presión. En la imagen podemos observar las zonas de la quemadura que propuso Jackson. Van a ser 3: la zona de coagulación, la zona de estasis y la zona de hiperemia. La primera, la zona de coagulación, es la zona que se ve más afectada. Esta se encuentra en el centro de la herida y, como su nombre le indica, el tejido afectado está coagulado y algunas veces puede estar necrótico.
por lo que va a ser necesario llevar a cabo ablación e injerto. Alrededor de esta zona encontramos la zona de éstasis, la cual presenta una respuesta local de vasoconstricción con isquemia resultante muy similar a la de una quemadura de segundo grado. Por ello es importante la reanimación y atención apropiada de la herida para evitar que se convierta en una herida más profunda, aunque muchas veces se puede convertir en una herida más profunda por la infección o una perfusión subóptima. Por último tenemos la área denominada zona de hiperemia, en la cual la cicatrización es mínima o no se presenta y se asemeja más a una lesión superficial o de primer grado. La capacidad para predecir con precisión la posibilidad de cicatrización de las quemaduras es limitada, y una de las formas más eficaces para establecer la profundidad de la quemadura es una biopsia de espesor total, pero este examen tiene varias limitaciones, ya que es un proceso doloroso y tiene el riesgo de formar cicatrices, además que la interpretación requiere de un patólogo especializado y puede prolongar mucho el tiempo de valoración. También se ha requerido en como Doppler con láser o la ecografía sin contacto. En las quemaduras es muy importante establecer el pronóstico del paciente con el índice de mortalidad. Uno de los predictivos es el índice de Dauch, en el cual se ha utilizado bastante y va a medir la edad más el porcentaje de quemaduras, dando así también que se utilizó durante varios años para predecir las quemaduras. Es su índice de mortalidad, pero es muy importante conocer que no solo estos parámetros nos van a ayudar a predecir la mortalidad. Últimamente se ha sacado la escala modificada para poder determinar así un parámetro más, lesión por inhalación. Si hay lesión por inhalación, agregamos a la fórmula edad más el porcentaje de quemaduras más el número 17. Esto nos va a ayudar a mejorar en el manejo y va a reducir la mortalidad en un 50%. Otros puntos muy importantes para predecir un factor de gravedad, para predecir una mortalidad por quemaduras va a ser, como vimos, la edad, el porcentaje de lesión, el trauma que sufrió el paciente con la quemadura, una neumonía causada por la misma quemadura, comorbilidades como la inmunosupresión y la situación actual del paciente. No solo la mortalidad es muy importante en el pronóstico, también hablamos sobre la morbilidad. Estas lesiones pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas que sobreviven. Sobre todo, como vemos, apariencia, movilidad, estado funcional y la capacidad para trabajar. Estas van a reducir la calidad de vida a un corto plazo en un 30% y un largo plazo en un 11%. Debemos fijarnos mucho en esto porque el paciente es biopsicosocial. Entonces nosotros vamos a tratar no solo en la parte sistémica, sino también en el estado mental y físico del paciente. Unos factores un poco agravantes va a ser la edad avanzada, el sexo femenino y el mayor porcentaje en el tamaño de la quemadura. De igual manera, un factor que afecta a la calidad de vida es la picación. La picazón va a ser una consecuencia tardía de la lesión, afecta tanto a la población pediátrica como para adultos. También estamos hablando en el tema de resucitación, ¿qué hacer en un paciente quemado? Antes de saber qué hacer, vamos a entender cómo afectan las quemaduras a nuestro cuerpo, ya que estas van a estimular una respuesta inflamatoria que implica la fuga capilar, dando así que salen del espacio vascular al extravascular, y esto desgraciadamente va a causar mucho problema en el paciente, que veremos después. Por ejemplo, si un sujeto recibe grandes cantidades de líquidos en atención prehospitalaria o en emergencias, hay la probabilidad de que el mismo líquido que fue administrado en ese momento puede extravasarse, por ende debemos actuar de manera constante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la manera de actuar va a ser mediante el uso de la fórmula de Parkland. Administramos lactato de Ringer de 3 a 4 mililitros sobre kilogramo por el porcentaje de las quemaduras superficie del paciente. Primero, dentro del cálculo ya hecho, vamos a administrar la mitad del resultado en las primeras 8 horas, ya que nosotros habíamos visto que si administramos todo, tiene el riesgo de extravasarse. Y asimismo, segundo, vamos a administrar la otra mitad restante de la fórmula en las siguientes 8 horas, o sea, prácticamente en las 16 horas ocurrido el evento, hasta las 16 horas.
En población pediátrica hay que recalcar mucho que niños con pesos menores a 20 kilogramos necesitan algo que es el glucógeno. ¿Por qué? Las quemaduras van a causar pérdida de las reservas. Por ende, utilizamos la misma fórmula de Parland, pero vamos a administrar lactato de Ringer con la glucosa complementaria. Para poder medir cómo se encuentra el paciente, vamos a darnos cuenta del tiempo transcurrido, la presión arterial media del paciente, que debe estar en lo ideal 60 o más milímetros de mercurio, mientras que la diuresis debe estar de 30 mililitros hora en adultos y de 1 a 1.5 mililitros por kilo por hora en pacientes pediátricos. Otros parámetros para medir si es que la resucitación con líquidos fue adecuada es el lactato sérico o el déficit de bases. Entonces, ¿cómo mantenemos al paciente? Pues un estudio clásico de Never et al. Demuestra que los pacientes quemados con lesión por inhalación, mucho ojo con esto, hablamos mucho de esto, que vamos a usar la fórmula de Parkland, pero ya no 4, 5.76 mililitros por el porcentaje de superficie corporal quemada, en comparación de la fórmula que vimos hace un momento. Una teoría establece que el uso de analgésicos va a causar vasodilatación periférica. Perdemos continente vascular, por ende necesitamos mayor volumen de líquidos para poder reanimar. De igual manera, las complicaciones incluyen síndrome compartimental, intraabdominal o de extremidades, síndrome intraocular y derrames pleurales. El uso de coloides nos va a ayudar mucho en este tema. ¿Por qué? Al paciente le podemos reducir el continente vascular y ya no se necesitaría mucho volumen para poder mantener hacia el paciente adecuadamente. Otro punto muy importante, ¿podemos transfundir al paciente cuando tiene quemaduras? La respuesta es no. Se considera que las transfusiones son inmunodepresoras y por ello, desgraciadamente, vamos a aumentar el riesgo o la frecuencia de infecciones. Si nosotros queremos evitar, no lo hagamos. Las transfusiones sanguíneas se indican solo cuando hay la necesidad fisiológica aparente, y eso sí, siempre jugando al riesgo-beneficio. De igual manera, ahora sí vamos a hablar algo muy importante, las lesiones por inhalación. Nosotros habíamos hablado tanto en lo que es el pronóstico, en la resucitación, pero ¿por qué es tan importante esto? Las lesiones por inhalación atenúan la distensibilidad pulmonar, incrementando la resistencia de vías respiratorias, y eso genera mayores demandas metabólicas y más líquidos para su mantenimiento. Por eso es que insistimos mucho en este tema. Y la lesión térmica directa en las vías respiratorias superiores va a causar una inflamación y por consecuente un edema de 24 a 48 horas. Mientras que la más grave va a ser la lesión de vías respiratorias inferiores. Desgraciadamente estas van a causar lesión directa a la mucosa, por ejemplo los gases, el producto de la combustión, el monóxido de carbono, va a causar así que desprenda la mucosa, cause edema, broncoconstricción reactiva y por último la obstrucción. Y si un paciente no respira, ¿qué pasa? No hay oxigenación. Y si no hay oxigenación en el cuerpo, el paciente tiene riesgo de mortalidad. Por ende, ¿cómo vamos a diagnosticar que un paciente tiene una lesión por inhalación? Se puede hacer una broncoscopía, donde vamos a encontrar depósitos de carbón, eritema, edema, broncorrea y un aspecto hemorrágico. Muy importante también es que en el cultivo que nosotros vamos a sacar en la broncoscopía, vamos a determinar también que el paciente tiene un riesgo muy alto de neumonía, al poder encontrar lo que se llama un cultivo cuantitativo positivo. De igual manera, podemos encontrar exámenes menos invasivos, los cuales van a ser tomografía computarizada de tórax y la gammagrafía de ventilación perfusión con xenón. Podemos diagnosticar. No porque un paciente tenga una fracción de oxígeno inspirado menor a 200, va a predecir una lesión por inhalación. Mucho ojo con eso. Finalmente, el tratamiento para la lesión por inhalación va a ser una limpieza pulmonar intensiva y sistemática. ¿Cómo lo haremos? Con uso de broncodilatadores y nebulizadores, ya que nosotros vimos que las lesiones van a causar broncoconstricción y si el paciente no respira puede morirse. Por ende usamos también N-acetilcisteína en nebulización. Es un antioxidante fijador de radicales libres.
ayuda mucho. La heparina en aerosol también ayuda a impedir la formación de tapones de fibrina. ¿Por qué? Porque puede causar otra vez una constricción y una oclusión de las vías respiratorias. La administración de surfactante intrabronquial y también el óxido nítrico es un tratamiento de rescate. Solo se usa en casos graves. Asimismo, la ventilación mecánica ha encontrado que el volumen corriente pequeño de 6 mililitros sobre kilogramo o la ventilación neumoprotectora ayuda mucho en comparación en pacientes que se usa volúmenes corrientes habituales de 12 mililitros sobre kilogramo. No hay estudios específicos que hayan valorado el decúbito dorsal. Por el contrario, en pacientes quemados se debe tener mucha precaución en individuos porque tienen la posibilidad de que con quemaduras faciales puedan extubarse o causar mayor lesión a sus vías respiratorias superiores. Y la oxigenación con membrana extracorpórea se va a usar como método de rescate a un pequeño número de pacientes para situaciones emergentes. Tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos algunos fármacos que nos van a ayudar a lo que viene a ser las quemaduras. La sulfadiazina es uno de los que con mayor frecuencia se usa y este se va a usar más como profilaxis contra las infecciones de herida que como tratamiento para las propias quemaduras. En la fase de cicatrización puede retardar la migración epitelial. El acetato de mafenida se va a usar en escaras, en tratamiento y prevención de heridas. Este viene en solución o en crema y este es un antibiótico tópico eficaz. El nitrato de plata, este tiene una actividad antibiótica de amplio espectro, es poco costosa y me va a causar coloración negruzca. Este se va a diluir al 0.5% y me va a conducir a la extravasación de electrolitos, como por ejemplo puede ser una metahemoglobinemia. Tenemos los ungüentos de bacitricina, neomicina y polimixina que vamos a usar en quemaduras que casi están cicatrizadas y así como también en quemaduras faciales de espesor parcial superficial. Tenemos la mupirrizona en la cual voy a administrar cuando tengo un paciente quemado y cuando el Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina. Entonces solo voy a administrar en infecciones cuando el cultivo me sale positivo a esta bacteria. Apósitos impregnados con plata. Estos voy a aplicar en injertos cutáneos y quemaduras frescas de espesor parcial superficial. Vamos a la nutrición. El apoyo nutricional es muy importante, ya sea en trastornos agudos en una reacción inmunitaria. Entonces en este caso tenemos una lesión por quemadura. Ya, cuando yo tengo una lesión por quemadura, se va a generar una respuesta que se va a propagar en el plasma por medio de los mediadores inflamatorios. Ya, entonces hablemos de un gran quemado. El gran quemado va a tener un daño que tiene una extensión mayor al 30% de la superficie corporal. Entonces esto me va a generar alrededor de entre el tercer y quinto día después de esta lesión de quemado, me va a generar un estado de reacción hipermetabólica. ¿Pero qué es esto? Esta es una respuesta caracterizada por un aumento de lo que viene a ser la demanda metabólica. Entonces, como resultado voy a tener un incremento del consumo energético, que esto me va a generar una pérdida de peso, disminución de las defensas, predisposición a infecciones, una respuesta farmacológica que puede tener modificaciones y algo muy importante dentro de lo que viene a ser el resultado de la reacción hipermetabólica viene a ser el catabolismo muscular y degradación de proteínas que me va a generar un retraso dentro de lo que viene a ser la curación de heridas. Entonces, para entender esto, planteemos dos ejemplos. Un paciente hospitalizado. Si tenemos un paciente hospitalizado y le damos una nutrición entérica dentro de las primeras horas, nosotros vamos a ayudar a prevenir lo que viene a ser la pérdida de la masa corporal y por tanto a disminuir lo que viene a ser la reacción hipermetabólica. ¿Para qué? Para evitar lo que viene a ser el hilio gástrico. Así como también existen fármacos como la metoclopramida que me va a ayudar a favorecer la motilidad intestinal y así como también la sonda que me puede ayudar a dar una alimentación nasoyeyunal. Por último, tenemos un paciente con intubación endotraqueal. Es muy importante que aquí no se debe de suspender la alimentación entérica. ¿Por qué? Porque los complementos inmunomoduladores como la glutamina me pueden atenuar las complicaciones infecciosas y la mortalidad en pacientes quemados. Cálculo de necesidad calórica. Tenemos aquí dos fórmulas muy importantes, en la cual es la Harris-Benedict que vamos a usar en individuos no quemados y la fórmula de Curreri que vamos a utilizar en individuos quemados.
Ya, algo muy importante es que la alimentación excesiva puede conducir al depósito de grasa en lugar de favorecer el anabolismo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con el cálculo de las necesidades calóricas, lo que nosotros buscamos es disminuir el catabolismo muscular para así también poder disminuir lo que viene a ser las reacciones hipermetabólicas. Vamos a tener, ¿cómo podemos nosotros modificar esta respuesta hipermetabólica? Pues puede ser por bloqueadores beta, por esteroides anabólicos, por la oxandroma, que esta me va a ayudar a una mejoría en la síntesis de las proteínas hepáticas, y la insulina que voy a utilizar en pacientes con enfermedad grave y que me va a ayudar a evitar la hiperglucemia, así como también la metformina, que aparte de que me va a ayudar a disminuir la hiperglucemia, me va a ayudar a la prevención del catabolismo muscular. Vamos con las complicaciones en la atención de las quemaduras. Tenemos en la parte izquierda los individuos. Tenemos un individuo con lesiones por inhalación. Mi compañero ya les mencionó anteriormente qué fue esto. Entonces tenemos que una complicación de esto va a ser una neumonía vinculada con el respirador, que es posterior a la lesión. ¿Y cómo podemos reducir este riesgo? Va a ser, el libro nos mencionaba que podemos hacer una elevación de la cabecera de la cama y vamos a mantener una excelente higiene bucal y limpieza pulmonar de nuestro paciente. Tenemos el otro caso de un paciente quemado. Una de las complicaciones que puede generarse es una trombosis venosa profunda, que es poco común y que a pesar de que se encuentre dentro del 25% me puede generar una embolia pulmonar letal. ¿Cómo puedo yo reducir este riesgo? Con la profilaxis con heparina, que me puede ayudar a prevenir las complicaciones trombóticas. Sin embargo, esta puede vincularse con la trombocitopenia inducida por heparina, que se denomina HIT. Entonces, yo para prevenir esto también tengo que mantener un alto índice de sospecha para HIT. Vamos a tener en cuenta que anteriormente nosotros hablamos de esta neumonía vinculada con el respirador. Entonces, por medio de una broncoscopía me va a ayudar a determinar qué tan grave está, a qué nivel de la gravedad está la neumonía, y me puede orientar a establecer un adecuado tratamiento. Dentro de una traqueostomía se establece que cuando nosotros tenemos un paciente quemado con escaras no se debe de aplicar. Sin embargo, todavía se encuentra discusión si es que este nos puede ayudar a disminuir la morbilidad por infecciones en pacientes quemados. La laparotomía de descompresión, esta en pacientes quemados tiene un pronóstico letal, y esta solo vamos a usar en aquellos que tienen un síndrome compartimental intraabdominal resistente al tratamiento, que ya vamos a ver qué significa esto. Ya. Y por último tenemos que en un paciente quemado la fluidoterapia masiva nos va a mostrar elevaciones de las presiones intraoculares y nos va a obligar a la práctica de una acantotomía external o lateral. Vamos a hablar de las cirugías. Tenemos en cuenta que las quemaduras de espesor total con escara rígida, estas me van a crear un efecto de torniquete que conforme va progresando el edema me va a ocasionar un compromiso del flujo venoso y también me va vamos a tener un compromiso también con la circulación arterial. Por lo tanto, esto me va a generar un síndrome compartimental. ¿Pero qué significa? Que este síndrome va a tener un aumento de las presiones provocados por el sangrado interior o por una inflamación de los tejidos. Entonces, dentro de la clínica nosotros tenemos la 5P, que es pain, palior, el pulselesnes, la parestesias y parálisis. Esta es como decir lo que me va a ayudar a orientar que puede ser un síndrome compartimental. Por eso se denomina las 5Ps. Esta también puede ser parte o se puede encontrar dentro de lo que viene a ser las quemaduras circunferenciales de las extremidades. Sin embargo, también tenemos que un síndrome compartimental abdominal, en donde nosotros realizamos la laparotomía, en la cual aparte de tener las 5Ps, vamos a tener una disminución de la diuresis, una hipotensión y una elevación de las presiones de respirador en la vía respiratoria. Vamos a tener que, en cambio, en el síndrome compartimental torácico, aparte de las 5Ps, vamos a tener una hipoventilación, una hipotensión y un aumento de las presiones de respirador en las vías respiratorias. Vamos a tomar en cuenta que una escarotomía. Cuando yo voy a realizar una escarotomía, pues esta no es muy frecuente realizarla, al menos de que existan terribles secuelas estéticas. Y si se realiza 8 horas, dentro de las 8 horas posterior a la lesión. Entonces, nosotros aquí en la escarotomía se va a realizar en la cama del paciente con un electrocauterio. Las incisiones en las extremidades se practican en los bordes internos y externos de las extremidades en posición anatómica. Pueden extenderse hacia las eminencias tenar e hipotenar de la mano, como podemos observar en el siguiente video. No es muy recomendable realizarse en los dedos. Y también tenemos la escarotomía torácica, en la cual
En esta va a efectuarse a lo largo de las líneas axilares anteriores y también, así como también de las extensiones bilaterales subcostal y subclavicular, como podemos observar en la imagen. Y por último, cuando nosotros, a pesar de que se realiza esta escarotomía y hay una perfusión inadecuada, se realiza una fasciotomía, en la cual en esta nos va a ayudar a aliviar la hinchazón y la presión en un compartimento del cuerpo. El líquido que rodea el área se va a abrir para aliviar lo que es la presión. Ya, vamos a tener la ablación. ¿Qué es la ablación? La ablación es como la extirpación. Entonces aquí es algo muy importante. La ablación temprana más una aplicación de injerto me va a ayudar a reducir la cirugía de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico esta ablación, primero yo tengo que hacer una reanimación inicial, luego voy a ver que mi paciente se encuentre hemodinámicamente estable y por último voy a aplicar lo que viene a ser la atención de la ablación de la herida por quemadura. En primer lugar, en quemaduras grandes yo voy a hacer ablaciones seriadas en la cual yo voy a hacer cortes tangenciales por medio de una hoja de Watson en la cual yo voy a tratar de retirar todo el tejido quemado y voy a dejar una dermis sana. En segundo lugar, esta ablación tangencial me puede generar una complicación como puede ser la pérdida de sangre, en la cual como medidas preventivas yo puedo hacer un goteo continuo de epinefrina por debajo de la quemadura, torniquetes neumáticos y así como también la atomización del sellador con fibrinógeno y trombina. Como punto 3 tenemos en unas quemaduras profundas yo voy a hacer una ablación con inclusión de la aponeurosis, en la cual aquí yo voy a hacer con un electrocauterio y voy a extirpar el tejido quemado y el tejido subcutáneo hasta la aponeurosis. Esta ablación no tiene resultados estéticos satisfactorios. Por último tenemos la ablación de lo que viene a ser en regiones anatómicas difíciles como es la cara, párpados y manos, en la cual aquí voy a usar un disector con agua a presión, pero este tiene un costo elevado. Técnicas para cubrir las heridas. Antes de esto, debemos mencionar que hay injertos de espesor total que no son prácticos para la mayor parte de heridas por quemaduras. Por eso en la actualidad se mantienen los autoinjertos de espesor parcial, porque brindan una mayor eficacia frente a los de espesor total. Además nos brindan una cubierta más duradera y un mejor aspecto estético. Los autoinjertos cutáneos en malla. Estos son empleados para quemaduras grandes, porque me permiten el drenaje, evitan la acumulación de líquidos debajo del injerto. Como podemos ver en la imagen, este tipo de injerto va a tener pequeños orificios, lo cual brinda estos dos beneficios antes mencionados. Pero cabe mencionar que no son ideales para cara, cuello y manos. ¿Por qué? Porque son una zona más delicada y desde el punto de vista estético estaríamos hablando que requieren una mayor demanda. El aloinjerto cadavérico humano. Estos se dan de un cadáver al humano, como lo dice ya bien su título, pero se le incorporan directamente a la herida, pero pueden sufrir un rechazo del sistema inmune, por lo cual tienden a sustituirse. Un seno injerto se da de un ser vivo a un ser vivo diferente al humano, es decir, puede ser de un animal a un ser humano. Lo que más se emplea es la piel de tilapia, por sus grandes beneficios. Y además, a nivel global se puede mencionar que este tipo de injerto es mucho más usado desde el punto de vista económico, porque es más barato que realizar un aloinjerto cadavérico humano. Vamos a hablar sobre las técnicas para cubrir las heridas. Existen dos tipos de técnicas más relevantes. La primera refiere a Integra, la segunda es Aloderm. Integra es un sustituto sintético permanente que tiene dos componentes esenciales. El primero es el colágeno condroitina 6-sulfato, que tiene la función de vascularizar y crear una neodermis artificial. La segunda es una hoja externa de silástico que tiene la función de evitar la pérdida de líquidos y además de la infección. Esta se la usa conjuntamente con el autoinjerto. Integra permite una cicatrización rápida, sin cicatrices hipertróficas y mejoría la función articular. En cambio, Aloderm refiere a una dermis humana celular criopreservada. ¿Qué me quiere decir? Acelular sin células. Pero tiene un componente de la matriz extracelular y criopreservada se refiere más bien a la técnica de congelamiento para su preservación, que es de menos 80 a menos 196 grados centígrados, es decir, se disminuye la función, en este caso sería de la matriz extracelular, y se la mantiene con vida suspendida en el tiempo.
Vamos a referirnos a los sitios donantes convenientes. Estos sitios donantes convenientes están relacionados con el grupo etario. Podemos decir que en un adulto mayor, como todos sabemos, la piel del adulto mayor ya se va haciendo más delgadita con el tiempo, pero un sitio donante conveniente sería la espalda, porque la espalda todavía se conserva con cierto grosor. Otro sitio donante conveniente es el muslo. ¿Por qué? Por la recolección, que es mucho más fácil, y también porque este sitio es relativamente oculto. También estaríamos hablando de un punto de vista estético. Y en los lactantes y preescolares, lo que más se usa son las nalgas. Otro sitio donante conveniente sería la piel cabelluda. ¿Por qué? Porque esta es gruesa y también tiene folículos pilosos que ayudan a que se cicatrice mayormente, o sea, más rápido, ¿no? Y si estaríamos hablando nuevamente de un punto de vista estético, las zonas aledañas podrían cubrir la zona resecada de piel, podría cubrir con el cabello. Vamos a hablar rápidamente de los tipos de apósitos. Los apósitos existen diferentes tipos. Uno es los hidrocoloides. También se emplea las gasas vaselinadas y las gasas con plata. Estas tienen esa importancia de que cuando se la quiera retirar, no se lesione nuevamente la herida, ¿no? Y otra vez tenga que pasar por un proceso de cicatrización con el riesgo de contraer una infección. Y si me estoy diciendo cómo cubro una herida, pues esto depende del sitio. Si es que es el sitio exactamente de la herida, voy a cubrir con una solución antibiótica para evitar infecciones. En cambio, si es las zonas aledañas a la herida, voy a cubrir con una gasa porosa no adherente por la misma situación que anteriormente les expliqué. Ahora, ¿qué hago con un paciente que ya ha cicatrizado? Voy a dar la rehabilitación. Esto es importante, ¿para qué? Para recuperar la movilidad de las zonas afectadas. En caso de que el paciente se encuentre internado, yo ya tengo que iniciar esta terapia de rehabilitación. Si el paciente se encuentra con ventilación mecánica y tiene quemaduras sobre articulaciones, entonces voy a hacer ejercicios pasivos 2 veces al día porque no puedo hacer activos porque el paciente no se puede mover. Entonces, esto me va a servir para evitar la inflamación, la desensibilización de la zona afectada y también la atrofia por desuso. En caso de que un paciente sea ambulatorio, voy a dar terapia física y ocupacional y también voy a emplear el uso de la ropa ajustada por compresión. ¿Por qué? Porque esto me puede brindar un apoyo vascular, comodidad y también existe todavía la duda en que si previene la formación de escaras. Vamos a ver, ¿qué pasa si ya cicatricé y tengo una cicatriz hipertrófica? ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar medidas no quirúrgicas como la compresión, por lo que les acabo de mencionar, gel silicona, masajes, fisioterapia y corticosteroides. O también me puedo ir por la línea de la ablación quirúrgica. Este es un rayo láser que se basa más o menos en el uso de CO2, que extirpa las columnas microscópicas de tejido y reorganiza el colágeno. Siempre y cuando se va a hacer la ablación quirúrgica cuando las lesiones sean sintomáticas, o sea, presenten prurito, eritema, dolor y tensión en la zona. Se las debe iniciar de 6 a 12 meses y planear 3 tratamientos. Muy bien, vamos a ver en cuanto a la prevención. Las intervenciones comunitarias dirigidas a simples medidas en el hogar, la regulación de temperaturas de calentadores de agua, las alarmas de humo, siempre y cuando hay una vigilancia estrecha a largo plazo y un buen mantenimiento y una correcta función, son medidas súper sencillas que han evitado que haya un sinnúmero de accidentes por quemaduras. Si voy a hablar de las quemaduras por radiación, aquí tengo que considerar que la radiación la vamos a obtener de diferentes fuentes, ¿no? Puede ser un tipo de radiación no ionizante como una ionizante. Dentro del primer grupo que acabo de mencionar puede encontrarse las ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, la radiación infrarroja y la luz visible. Y las ionizantes incluyen la radiación ultravioleta, el radón, rayos X y los rayos gamma. Un promedio de todas estas dosis absorbidas del entorno sería de 3,6 milisievert. Esta simplemente es una unidad de la absorción de la radiación.
Esto me puede producir síndromes hematológicos con una exposición de 1 a 8, síndromes gastrointestinales si es que yo me he expuesto de 8 a 30 y síndromes cardiovasculares y neurológicos con una exposición sea mayor a 30, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la gravedad de esta radiación? Puedo hacerlo a través de un signo importante y básico como es el vómito. De 4 horas quizás no tenga efectos graves. Si es de 2 horas, sugiere que hemos absorbido 3 Silbert y 1 hora, si se da el vómito al cabo de 1 hora, sugiere que hemos absorbido 4 Silbert. ¿Qué hacer en caso de que exista una quemadura por radiación y tengo que eliminar la ropa, lavar las heridas con abundante agua? Y con esta agua que lavamos tenemos que recolectarlas para no contaminar los abastos de agua. Vamos a hablar de las áreas de estudio a futuro. Se ha dado un estudio científico súper importante como es la inflamación y la respuesta del huésped a la lesión. Este estudio científico tiene un gran objetivo, que es definir las vías genéticas específicas que difieren en la respuesta a las quemaduras y la lesión por traumatismos. ¿Cómo se hace? Esto se hace a través de una muestra de sangre y de tejido de una población estrictamente definida. Esto analiza los micromatices genéticos para establecer la expresión diferencial en ciertas vías genéticas y la afección de resultados clínicos. ¿Qué es lo que se ha obtenido hasta ahora? Los resultados, este estudio continúa, no se ha terminado, por eso no se han obtenido resultados definitivos, pero los resultados que te mencionan que hay hasta hoy es que los pacientes con septicemia, traumatismos y quemaduras comparten los mismos genes. ¿Para qué se quiere hacer esto? Para que cuando un paciente se encuentre con una herida a causa de una quemadura, se pueda dar un tratamiento específico de las vías comprometidas con los genes y que no se den mayores complicaciones en el paciente. Las complicaciones como podría ser tal vez una infección, entre otras. Muchas gracias.